Pues le agradezco muchísimo al doctor Martínez Cedillo y a la Sociedad Mexicana de Oncología el permitir estar en este foro con ustedes para hablar sobre las actualidades y los aspectos más recientes de lo que es el manejo paliativo del cáncer de próstata metastásico. ¿Por qué es importante este tema? Sabemos que el cáncer de próstata es sin duda la neoplasia más frecuente en la actualidad en el varón. Ocupa aproximadamente el 25% de las tasas de incidencia a nivel nacional y mundial e implica justamente en el 10% de los pacientes aproximadamente la posibilidad de muerte. De tal forma que, ya lo comentaba el doctor Martínez, la importancia en las nuevas modalidades terapéuticas también en el ámbito de la radiooncología va a impactar no solamente en disminuir las tasas de mortalidad, sino también en mejorar la calidad de vida de los pacientes. Sabemos, como ya lo comentó él también, que la diseminación metastásica del cáncer de próstata es un evento que forma parte de la historia natural de esta enfermedad y transforma lo que es una enfermedad originalmente circunscrita y potencialmente curable con diversas modalidades de tratamiento local en una enfermedad generalizada, potencialmente mortal y cuyo tratamiento más fundamental es el manejo sistémico. Sin embargo, la necesidad de un manejo local en el ámbito paliativo utilizando la modalidad de radioterapia es uno de los aspectos que vamos a tocar en este momento. ¿Cuáles son bueno, no nos vamos a detener mucho en este punto, pero básicamente los determinantes del proceso de diseminación metastásico están ampliamente documentados a nivel de lo que es la biología molecular y tienen que ver mucho básicamente con el sistema inmune del paciente, lo que permite que estas mutaciones aberrantes en las clonas malignas de las células prostáticas impliquen la implantación y el crecimiento de nuevas células a nivel de la economía del paciente. Hay algunas situaciones anatómicas inclusive que forman parte de lo que es la génesis de la enfermedad metastásica, entre ellos la descripción del plexo venoso de Batson desde 1940. Este autor lo que hizo fue inyectar venas a nivel del dorso del pene y pudo demostrar una interconexión entre lo que es el sistema venoso de la pelvis con el sistema nervioso, básicamente los senos cerebrales. La descripción de este sistema venoso de Batson es la que se considera como responsable de la distribución de metástasis, no solamente a todo lo que es el sistema óseo, cráneo, columna, sino también cintura escapular y pelvis. Y también en algunos pacientes, inclusive la diseminación metastásica al sistema nervioso central. En general, como parte de la evolución del cáncer de próstata, se considera que una enfermedad locorregional que fracase al manejo locorregional puede progresar a una enfermedad metastásica en un tiempo promedio de 8 años. Asimismo, alrededor del 10 al 20% de los pacientes pueden estar recientemente diagnosticados ya con presencia de enfermedad metastásica. Y en general, la mayoría de los pacientes que son diagnosticados de esta manera lo hacen mediante la elevación de un antígeno prostático y en un menor porcentaje con la presencia de signos y síntomas que condicionan la enfermedad metastásica. Si uno revisa las guías actuales de la NCCN, vemos que el panorama o las diferentes posibilidades de enfermedad metastásica van a por lo tanto, requerir un tratamiento individualizado, ya que la enfermedad metastásica prostática puede ser de novo, de reciente diagnóstico, puede ser en una fase de progresión de una enfermedad originalmente hormonosensible y finalmente en un estado de progresión en donde ya hay una resistencia a los manejos hormonales.
Igual esto no nos vamos a detener mucho, pero es para ejemplificar que en los diferentes escenarios clínicos, las posibilidades terapéuticas que se van a ir presentando en esta sesión son diferentes para cada uno de estos escenarios. Desde hace muchos años se han documentado los factores pronósticos que impactan en la enfermedad metastásica del cáncer de próstata. En esta serie del doctor Gijibatsi, reportada en el 2011, él analizó 151 pacientes con cáncer de próstata metastásico, tratando de identificar factores clínicos y de laboratorio significativos para la progresión y sobrevida del cáncer de próstata metastásico. Y él pudo documentar que básicamente los factores en esta serie de 151 pacientes son el valor del Gleason, que nos habla del grado de diferenciación tumoral, el número de metástasis, niveles séricos de fosfatasa alcalina. En esta serie, él no encontró que los valores iniciales del antígeno prostático fueran significativamente relacionados con la sobrevida. Y aquí viene justamente el objetivo de mi charla hacia ustedes. ¿La enfermedad metastásica del cáncer de próstata es potencialmente curable? Sabemos que existen varias teorías de diseminación del cáncer. Una de ellas, la teoría de Halsted, menciona que la enfermedad metastásica parte de una enfermedad originalmente localizada y que en este evento de mutaciones aberrantes y desordenadas surge el concepto de lo que es enfermedad oligometastásica. A partir de ahí, estas clonas resistentes que tienen el potencial de implantación en otras áreas de la economía van a dar consecuentemente la enfermedad diseminada. Y quiero que pongan cuidado en el concepto de la enfermedad oligometastásico como un estado intermedio en la progresión del cáncer. Este estado intermedio implica un pronóstico y un escrutinio preciso, justamente con el objetivo de poder ofrecer un tratamiento más radical y ablativo en este grupo de pacientes. Y es básicamente donde vamos a centrar esta charla. Desde la década de los 90 se ha reportado justamente que hay un subgrupo de pacientes con este potencial de curación y que se encuentran básicamente en el estado de la enfermedad oligometastásica. En esta serie de 369 pacientes, reportada en la revista Roja, se analizó lo que es el comportamiento de la enfermedad metastásica, los patrones de recurrencia y el número de lesiones metastásicas y cuál es su impacto en la sobrevida. Lo interesante de este artículo es que ellos encontraron que efectivamente existía una diferencia estadísticamente significativa, está marcada en rojo, en la sobrevida global para aquellos pacientes que presentaban justamente un menor número de lesiones metastásicas y la diferencia fue entre menos de 5 versus más de 5. De tal forma que el concepto actual de la enfermedad oligometastásica y en donde la radioterapia ablativa puede generar un impacto es justamente en este subgrupo de pacientes, aquellos que presentan este estado intermedio entre una enfermedad localizada y una enfermedad diseminada. En este grupo de pacientes, ¿cuáles son los factores pronósticos que pueden ayudarnos a la selección de aquellos que pueden ser potencialmente rescatables? Básicamente, bueno, ya lo comentábamos, el número de lesiones y la importancia de hacer un escrutinio temprano de este subgrupo de pacientes. En este artículo de revisión se analiza justamente que la posibilidad de una reirradiación de salvamento va a ser efectiva en aquellos que tienen factores favorables de rescate. Y aquí hay algunos conceptos importantes de mencionar. Por ejemplo, cuando un paciente con una enfermedad local controlable empieza con aumento del antígeno prostático, ¿dónde está la enfermedad? Bueno,
En la actualidad, el uso de nuevas técnicas de imagen nos permiten justamente poder identificar aquellos sitios de enfermedad oligometastásica que puedan ser manejados con radioterapia. Sabemos que el antígeno prostático específico por sí mismo no es diagnóstico para determinar si la falla se encuentra como una enfermedad locorregional o bien es ya la presencia de enfermedad diseminada o ambas. Pero lo que es muy importante de mencionar es que las metástasis ocultas tienen más oportunidad de rescate si se hace un diagnóstico temprano. Y en general existen dos puntos de corte para poder ofrecer un tratamiento de rescate en aquellos pacientes que tienen control bioquímico mediante un manejo locorregional, sea quirúrgico o sea con radioterapia. En general, el punto de corte es menos de 1 para un subgrupo de pacientes o menos de 10 de valor de antígeno prostático para otro subgrupo. Las nuevas técnicas de imagen justamente nos van a permitir, por lo tanto, hacer el diagnóstico de esta enfermedad oligometastásica. Entre ellas tenemos la resonancia multiparamétrica, el uso de diferentes radiofármacos con PET, como colina, y también el uso de feruxomostran, en el cual son partículas que están cubiertas con Destran y se depositan específicamente en los ganglios. Y bueno, de aquí viene la importancia del tema de este momento que les quiero presentar, que es justamente el uso de radioterapia a dosis ablativas para enfermedad oligometastásica. En esta tabla vemos 5 series en donde se utiliza la radioterapia estereotáctica fraccionada para el tratamiento de la enfermedad oligometastásica. Si ustedes ven la columna de report de lo que son los resultados de estas series, el control local de la enfermedad oligometastásica con dosis ablativas de radioterapia puede ser tan alta como del 100% en algunas series. La toxicidad, prácticamente estamos hablando de toxicidad grado 1 y grado 2, y los sitios donde se puede impactar favorablemente con el uso de radioterapia estereotáctica es básicamente en la enfermedad metastásica ósea y también ganglionar, considerada como oligometastásica. Existe una gran diversidad de esquemas, pero en general para este subgrupo de pacientes se recomiendan de 3 a 5 fracciones a dosis ablativas. ¿Y cuáles son los puntos importantes de la radiocirugía y el beneficio que ofrece en la enfermedad oligometastásica? Principalmente mejoría en el control local, que puede ser básica, tanto de la enfermedad primaria como metastásica, en un rango de respuestas del 70 al 95%, con un impacto al menos en las primeras series, ya que es una tecnología nueva, a 3 años, de alrededor de 30 a 64% de sobrevida, y resultados comparables a manejo quirúrgico. El punto de lo que tiene que ver con la radiobiología implica que las dosis altas de radioterapia no solamente van a impactar en el control local, sino se ha postulado que también activa una respuesta inmunológica antitumoral e induce la activación de linfocitos T. Esto se ha visto como el efecto abscopal de estas dosis altas de radioterapia. Asimismo, también disminuye la angiogénesis y potencialmente puede disminuir la posibilidad de generación de nuevos sitios de enfermedad metastásica. Sin embargo, viene aquí el punto de controversia. El tratamiento de estos pacientes, que generalmente son documentados de manera asintomática, puede ser controversial, ya que la detección y el tratamiento de esta etapa de la enfermedad puede retrasar el inicio del tratamiento del bloqueo hormonal, lo cual puede tener conceptos a favor y conceptos en contra. Y finalmente, la pregunta es si el control de la enfermedad metastásica realmente impacta en la sobrevida de un paciente.
También el aspecto de la disponibilidad de los equipos necesarios para hacer radiocirugía estereotáctica y la tolerancia al tratamiento. Como vimos en la tabla donde les presenté algunas series, el control local es muy alto y las tasas de morbilidad generalmente se consideran aceptables. Por otro lado, cuando ya el paciente no se encuentra en el estado de enfermedad oligometastásica, sino estamos hablando de una enfermedad diseminada, ¿cuál es el papel específicamente de la radioterapia en este subgrupo de pacientes? Sabemos que el objetivo principal de la radioterapia paliativa es mejorar el dolor, la movilidad y las complicaciones asociadas a la presencia de la enfermedad metastásica. En este sentido, podemos nosotros tener dos ámbitos o dos escenarios de acción, los radiooncólogos, la radioterapia externa como modalidad convencional o bien el uso de radiofármacos. En general, la radioterapia externa se recomienda cuando son una o pocas lesiones focales, que son aquellas que están generando sintomatología y que requieren el alivio rápido de las molestias. Sabemos que en este sentido la radioterapia externa ofrece tasas de control sintomático de alrededor del 90%, con 60% de pacientes en quienes hay una desaparición completa del dolor y alrededor de un 30% mencionan una disminución en el uso de analgésicos. En aquellos pacientes donde existen múltiples lesiones o hay persistencia de sintomatología, actividad tumoral multifocal, entonces se recomienda más bien el uso de radiofármacos. Entre ellos tenemos diferentes opciones, emisores alfa como el radio 223. Más adelante vamos a ver cómo este emisor impacta favorablemente en la sobrevida, a diferencia de otros emisores como el samario 153 o el estroncio 89. Y como mencionaba, la radioterapia pues se utiliza básicamente para tratar las metástasis óseas dolorosas, disminuir las fracturas en terreno patológico, así como tratar complicaciones derivadas de la presencia de la enfermedad metastásica como el síndrome medular, obstrucción urinaria, hematuria, compresión, etc. A discreción del radiooncólogo y en función de la calidad de vida que uno desea ofrecer, el estado funcional del paciente, uno puede seleccionar esquemas de fraccionamiento único o fraccionado. La diferencia específica entre seleccionar una fracción o un esquema fraccionado va en función de la duración de la respuesta al manejo paliativo, ya que la tasa de respuesta es igual. Esto se ha demostrado en estudios prospectivos comparativos entre fracción única versus esquemas fraccionados, pero la duración de respuesta y la tasa de retratamiento es mayor cuando se utilizan esquemas de una sola fracción. ¿En quiénes recomendamos esta modalidad? Pues en aquellos pacientes que tienen una expectativa de vida corta. En relación al uso de los radiofármacos, en general, la mayoría de los pacientes que se benefician de esta modalidad terapéutica, como mencionábamos, es cuando presentan enfermedad diseminada, que no responden ya al manejo sistémico y que no son candidatos a radioterapia localizada. En este sentido, lo importante desde el punto de vista médico es el riesgo de supresión de la médula ósea y la necesidad de estar monitorizando las cifras hematológicas. Específicamente me voy a centrar en el radio 223, que es un emisor alfa, que ha demostrado un aumento en la sobrevida en este subgrupo de pacientes y que difiere justamente de los otros modalidades que no han demostrado un impacto en la sobrevida. En lo que son las guías mexicanas del manejo del cáncer de próstata, cuando hubo esta mesa de trabajo, se consensó que la radioterapia paliativa se debe ofrecer a aquellos pacientes que tienen enfermedad diseminada sintomática con falla al manejo androgénico y que el objetivo de tratamiento básicamente es control del dolor, evitar la posibilidad de fracturas patológicas, enfermedad ganglionar voluminosa, presencia de sangrado,
y en general la dosis y protracción puede ser variable en función de lo que comentábamos en relación al estado del paciente. Y en ese sentido, este estudio fase 3, aleatorizado, que incluyó 136 centros en 19 países, demostró, como lo muestra esta tabla, como en todos los subgrupos de pacientes, independientemente del uso de bifosfonatos, del uso de quimioterapia o del estado funcional o el número de metástasis, que todos los pacientes se mejoraban en términos de sobrevida utilizando el radio 223. Y los resultados demostraron una mejoría en la mediana de supervivencia global de 14 meses en comparación con 11 meses con aquellos pacientes que recibieron el placebo, con una P estadísticamente significativa. Los efectos adversos, como mencionábamos, básicamente mielosupresión y bueno, la respuesta favorable es la paliación de los síntomas. Otro punto que quiero tocar brevemente es la presencia de enfermedad metastásica al momento del diagnóstico. Y en este sentido surge la pregunta, ¿hay beneficio de ofrecer un tratamiento locorregional con radioterapia o cirugía en pacientes diagnosticados de entrada con cáncer de próstata metastásico? Bueno, en ese sentido se realizó un metaanálisis en donde se evaluaron 7,800 pacientes, de ellos 245 fueron tratados con prostatectomía radical, 129 con braquiterapia como modalidades de tratamiento local. Todos los pacientes fueron documentados al diagnóstico con enfermedad metastásica y los resultados de este análisis demostraron que bueno, este es el análisis de cuántos pacientes recibieron tratamiento de prostatectomía radical y braquiterapia y vemos la probabilidad de sobrevida como estadísticamente significativa a favor de aquellos que recibieron un manejo local, sea con braquiterapia o prostatectomía. Entre los factores asociados a la mortalidad sabemos que son los estándar, la edad del paciente, la etapa local, el grado de la enfermedad, el valor del antígeno y la presencia de enfermedad ganglionar. Y se pudo demostrar que la sobrevida global a 5 años estaba directamente relacionada con el número de factores pronósticos adversos. En aquellos pacientes que solamente tenían un factor pronóstico adverso, la sobrevida fue tan alta como del 70% en comparación con aquellos que tuvieron más de 3, alrededor del 30%. De tal forma que la respuesta a la pregunta inicial es sí, aquellos pacientes que tienen enfermedad metastásica, pero tienen que están en el subgrupo favorable en términos de factores pronósticos, pueden beneficiarse de un manejo local, sea con manejo quirúrgico o con radioterapia. Finalmente, quiero terminar mi charla presentándoles un caso clínico real. Es un paciente de 73 años que tiene antecedentes de cáncer de próstata desde el 2003. El paciente fue tratado con prostatectomía radical y recibió una dosis que a la luz actual se considera baja como manejo adyuvante utilizando técnica conformacional. El paciente tuvo un intervalo libre de enfermedad de prácticamente 7 años y presenta enfermedad recurrente a nivel del lecho prostático con infiltración de la pared anterior del recto. El paciente recibe como manejo de rescate bloqueo androgénico intermitente. Se encontraba cuando nosotros lo valoramos en un estado funcional 1 y ECOG 1 con la presencia de rectorragia como principal sintomatología y en la valoración quirúrgica lo consideró candidato a una exenteración posterior. Clínicamente presentaba enfermedad a 4 centímetros del margen anal y la resonancia confirmó la presencia de enfermedad recurrente en el lecho prostático con actividad pararrectal izquierda. Nosotros lo valoramos en la unidad de radiocirugía del Hospital de Oncología y se consideró que potencialmente podía ser candidato a una reirradiación utilizando radioterapia estereotáctica fraccionada.
Se le ofreció un esquema de 35 grays en 5 fracciones con una isodosis del 88% y finalizó su tratamiento en junio del 2013. Localmente tuvo respuesta clínica completa y una paliación de la sintomatología relacionada que fue la rectorragia del 100%. Esta es la imagen de la resonancia magnética pretratamiento que evidenciaba la enfermedad. El plan de tratamiento, como proceso de tratamiento, se le colocan fiduciales adyacentes al sitio de la enfermedad a fin de poder hacer un rastreo del volumen de tratamiento y corrección de los movimientos intrafracción. Y en la gráfica inferior vemos el plan del tratamiento con la distribución del histograma de dosis-volumen y la dosis a los órganos de riesgo. La evolución del paciente fue favorable hasta octubre del 2014, en el momento en que empieza con cefalea, mareo y lateropulsión. El paciente es valorado por neurocirugía de su unidad y se confirma la presencia de lesión cerebelosa izquierda que es resecada fuera de la unidad con un reporte histopatológico de adenocarcinoma metastásico. El paciente llega con nosotros con cambios posquirúrgicos y la presencia de un residual a nivel del cerebelo izquierdo y se ofrece un manejo también de radiocirugía con radiocirugía una sola fracción, 18 grays, en noviembre del 2014. El paciente presenta control de la enfermedad, un periodo libre de síntomas de 6 meses, pero desafortunadamente presenta una nueva recurrencia documentada por resonancia magnética en junio del 2015, donde se evidencian 2 nuevas lesiones y se considera, dado que no existe evidencia de enfermedad en otro nivel, ofrecer un tratamiento nuevamente de radiocirugía, pero utilizando un esquema fraccionado, 24 grays en 3 fracciones. Y bueno, el paciente tuvo una respuesta parcial y finalmente este caso lo traigo porque ejemplifica que en aquellos pacientes que tienen enfermedad oligometastásica, la posibilidad de ofrecer un manejo de radioterapia con dosis ablativas altamente conformadas y con un bajo riesgo de efectos secundarios puede cambiar la historia natural de la enfermedad. En conclusión de lo que quiero comentarles, tenemos que la falla bioquímica, sabemos que antecede la aparición de metástasis y es ahí donde una búsqueda temprana de la enfermedad oligometastásica puede cambiar el panorama de este subgrupo de pacientes con enfermedad oligometastásica. En general se considera que aquellos que pueden ser rescatables son los que tienen un intervalo libre de enfermedad largo, una presencia de menos de 5 lesiones, y esto justifica, como comenté, un tratamiento agresivo. Finalmente, la radioterapia es una herramienta imprescindible para la paliación de la enfermedad metastásica del cáncer de próstata. Muchas gracias.